Excelencia, agradecemos su presencia en esta celebración eucarística y su especial cercanía con nosotros durante estos años. Usted también nos ha acompañado en este camino de revelación y especialmente en la configuración canónica de la Federación Regnum Christi, por lo cual hemos conformado esta familia espiritual en torno a un carisma común que nos alienta e impulsa cada día. Somos conscientes del don tan grande que hemos recibido y deseamos corresponder con nuestro testimonio, formando verdaderos pastores para la Iglesia, sacerdotes según el corazón de Cristo. Los padres capitulares, durante estas semanas hemos profundizado en nuestra responsabilidad ante los abusos sexuales cometidos por nuestros hermanos que han causado tanto dolor. Hemos rezado mucho sobre ello y estamos afrontando el tema con seriedad y con mucha confianza en el corazón de Jesús. Estamos presentes hoy los padres que participan en el capítulo junto con los hermanos de las comunidades de Roma, sea las casas de formación y casas de apostolado. Para todos nosotros este capítulo está siendo un momento de gracia, reflexión y oración, que nos ayudará a dar un nuevo impulso a nuestra vida religiosa y misionera. Los frutos de esos años de renovación y crecimiento estoy seguro que nos ayudarán a amar más a la Iglesia, colaborar con mayor empeño en la salvación de las almas y hacer presente el reino de Cristo. De nuevo, le agradecemos su presencia hoy con nosotros y tenga la seguridad de nuestras oraciones. Muchas gracias, Padre John O'Connor, por sus palabras de bienvenida. Y felicidades por la confianza que los hermanos capitulares han depositado en usted. Felicidades también al nuevo gobierno general, recientemente elegido. Ojalá puedan realmente formar un equipo de trabajo, de reflexión y de profundización en el carisma según aparece en las constituciones generales aprobadas por la Iglesia. Quiero también agradecer al gobierno saliente, particularmente al Padre Eduardo, por aquí debe estar, también por su cercanía y con él pues también a los demás consejeros generales. Vamos a celebrar esta Eucaristía en clima de familia, dejándonos interrogar, cuestionar por todo lo que el Señor quiera decirnos en esta celebración. Dando gracias al Señor por el don de vuestra vocación y misión en la Iglesia y al mismo tiempo pidiendo que ese amor a la Iglesia del que también hablaba ahora el Padre O'Connor, pues sea cada vez más fuerte y podamos de este modo todos los consagrados dar frutos en la Iglesia y como Iglesia. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Queridos hermanos, el Señor os dé la paz. Estáis en plena celebración del capítulo general, un capítulo que ciertamente es importante por el hecho de ser capítulo, la máxima autoridad de un instituto de vida consagrada, pero que también es importante por las circunstancias que estamos viviendo en la Iglesia y que también no son ajenas a vuestro instituto.
El capítulo es el momento fuerte de un instituto para discernir, para ver lo que viene de Dios y lo que le es contrario. Para separar la paja del grano y para profundizar en aquello que es esencial a un carisma y a la vida consagrada. El discernimiento es la clave del presente y del futuro. Sin discernimiento no puede haber un presente con pasión y no puede haber un futuro con esperanza. Y el discernimiento, para que sea según Dios y no según las lógicas humanas, tiene que hacerse a la luz de tres claves: el Evangelio, el propio carisma y los signos de los tiempos. El Evangelio es la regla suprema de la vida consagrada. Ya nos lo dijo el Vaticano II, nos lo repitió Benedicto XVI en Verbum Domini, entre otros muchos textos, y nos lo repite constantemente el Papa Francisco. Es más, él no solo dice que es la regla suprema, sino que es la regla absoluta de la vida consagrada. El Evangelio no como ideología, porque la ideología, como nos recuerda el mismo Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, mutila el mismo Evangelio. El Evangelio, regla suprema absoluta en cuanto forma de vida. Llamada esta forma de vida a traducirse en misión. Una misión que para todos los consagrados consiste sencillamente en ser exégesis del Evangelio. Insistimos mucho en las diferencias entre este instituto, el otro. Hay que insistir en algo que nos une a todos. Ser hermenéutica, siempre son palabras de Benedicto XVI, en Verbum Domini, del Evangelio. Ser evangelio viviente. Eso es lo que tenemos que ser en la Iglesia y eso es lo que quiere el mundo que seamos. Por eso, cualquier opción que tome el capítulo tiene que estar iluminada por la luz del Evangelio. Si no, será lógica humana. Si no, serán compromisos políticos. Y si queréis destruir el instituto, tenéis una medicina que es eficacísima, la política. Que entre la política en el instituto y veréis cómo en poco tiempo todo se viene abajo. Y menos mal, porque es un tinglado humano que no tendría razón de ser ni en la Iglesia ni en el mundo. El Evangelio, el propio carisma.
que para vosotros en este momento pues es fundamentalmente el que está reflejado en las constituciones aprobadas por la Iglesia. Muchas veces se confunde el carisma de un instituto con el carisma del fundador. No. Voy a partir del ejemplo de mi fundador. El carisma de los franciscanos no es San Francisco. Es el que aprobó la Iglesia cuando aprobó la regla escrita por Francisco. El carisma es el que aprueba la Iglesia. Lo demás pueden ser tradiciones más o menos evangélicas, pero no es el carisma. Por eso, queridos hermanos legionarios, yo os pido que profundicéis en las constituciones, tal como han sido aprobadas por la Iglesia. Eso os asegurará caminar con la Iglesia. Recordemos lo que ya en su tiempo dijo un obispo auxiliar de Buenos Aires entonces, hoy Papa Francisco. En el sínodo sobre la vida consagrada dijo: la vida consagrada nace en la Iglesia, crece en la Iglesia y da frutos con la Iglesia y como Iglesia. Esto es fundamental. Y no con mi Iglesia. La mía no interesa. Que nadie haga lo que hace poco un fundador allí en mi despacho me dijo: es que esta no es mi Iglesia. Bueno, pues mire, a mí no me interesa su Iglesia. A mí me interesa la Iglesia querida por Jesús, que es hecha de santos y pecadores, punto. La suya se la puede tener. El carisma. Y luego los signos de los tiempos. Fijaros, si hoy se habla mucho de revisitar el carisma, cosa que vosotros habéis hecho con las nuevas constituciones. Se habla mucho de recrear el carisma. Pues sí, ¿por qué no? La vida consagrada es como un manantial, y también aquí le robo la expresión al Papa Francisco. Es como un manantial, o como el agua, dice él, que si no corre, se pudre. El carisma tiene que ser siempre dinámico, y ese dinamismo le viene del magisterio de la Iglesia y le viene también de los signos de los tiempos. Porque el Dios de la historia que antiguamente habló a nuestros padres y que luego habló, sobre todo por la persona de su Hijo, sigue hablando. Tal vez de una forma muy discreta, muy callada, pero sigue hablando. Incluso a través de acontecimientos negativos que nadie desearíamos, pero que están ahí. Tenemos que tener la valentía de decir, bueno, ¿y qué el Señor nos querrá decir con todo eso que sucede en la sociedad, que sucede en la Iglesia, que sucede en mi instituto? ¿Qué nos querrá decir el Señor? Y desde una mirada de fe sobre esas realidades, pues sacaremos inspiración para actualizar el carisma. Y digo actualizar, yo no digo modernizar el carisma, digo actualizar.
Tal vez alguno de vosotros ya me escuchó este dicho que aprendí en Vietnam y que repito mucho: cásate con la moda y muy pronto quedarás viudo. No es la moda la que tiene que dictaminar la renovación profunda de la vida consagrada. A nosotros lo que nos interesa es actualizar, que nuestros carismas sigan hablando al mundo de hoy. Por eso yo os invito, queridos hermanos, a continuar discerniendo, pero discernir con serenidad. El nuevo superior general, director general, como le llamáis vosotros, hablaba de que habéis dedicado esta semana, pues, al tema de los abusos. Pues habéis hecho bien. Y nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras. Es un tema que preocupa a la Iglesia, a la sociedad, y que debe preocupar a vuestro instituto de un modo particular. Yo os pido que en el discernimiento y particularmente en este tema tengáis la capacidad de discernir con lucidez, llamando las cosas por su nombre y al mismo tiempo con audacia. El discernimiento tiene que tener estas dos características: lucidez y audacia. Lucidez, como dije, para llamar las cosas por su nombre. Audacia para tomar las medidas oportunas. Se dice que la vida consagrada está pasando por la estación del invierno, y es verdad, es verdad. Y en el invierno, al menos en Europa, muchos de vosotros venís de otros continentes y allí pues, las estaciones no son tan marcadas como en Europa, pero el invierno en Europa se caracteriza pues, por la aparente muerte de la naturaleza. A los árboles les caen las hojas, no hay flores, no hay frutos. Todo parece indicar que la naturaleza muere. Pero los que somos hijos de agricultores, yo lo tengo como un título honorífico, sabemos que en el invierno la naturaleza es cuando más trabaja, y trabaja a nivel de raíces. Y un árbol que tenga las raíces sanas, antes o después, tendrá hojas, tendrá flores, dará frutos. Un árbol que tenga las raíces enfermas, más bien antes que después, se secará. Vosotros, pues estáis, al menos mediáticamente, pasando la estación del invierno. La estación del invierno. El invierno a casi nadie nos gusta. Aunque yo prefiero el invierno al mucho calor, pero eso ya es gusto personal. Bueno, aprovechad ese invierno para profundizar en vuestras raíces. Aprovechad ese invierno para fortalecer vuestra fe. El Evangelio de hoy nos muestra un ejemplo maravilloso de fe. Una pagana que viene colocada aquí en el Evangelio como modelo de fe. Es verdad, no lo merezco, pero te lo suplico. Hazme caso. Dame al menos las migajas que caen de la mesa de los hijos. La fe, la confianza en el Señor. Yo os invito a que a partir de este capítulo, pues renovéis esa confianza. Y adelante, siempre adelante, con la confianza en el Señor, con la seriedad que comporta el discernimiento, también de situaciones
que, como he dicho antes, nadie hubiéramos deseado. Y siempre dispuestos a cumplir la voluntad del Señor. Y aquí vemos las consecuencias de no cumplir la voluntad del Señor en la primera lectura. Salomón tenía muchas cosas estupendas. Fue alabado por el mismo Señor por haber pedido sabiduría. Pero hay una expresión hoy en la primera lectura que es significativa. A un cierto momento tuvo el corazón dividido. Ya no lo tenía todo para Dios. Y esa división le llevó a la infidelidad, le llevó a la corrupción. Por eso la gran invitación que nos viene hoy de la primera lectura, y siempre, es de tener nuestro corazón volcado hacia el Señor. Que nuestro corazón esté habitado por el Señor. Y si el Señor entra en nuestro corazón, no nos roba nada, sino que nos lo da todo. Queridos hermanos, que el Señor siga iluminando vuestro capítulo, que el Señor ilumine al nuevo gobierno general para seguir profundizando en lo esencial y, si es necesario, seguir con la poda para que el árbol recobre fuerzas, se rejuvenezca y pueda dar frutos abundantes de santidad. Y ya que presumo de ser agricultor, quiero terminar con esto. Hablando de la poda, yo he observado este fenómeno allí en la huerta de mis padres muchas veces. Cuando la poda se hace en el tiempo oportuno, el árbol no sufre. Cuando se hace fuera de estación, el árbol sangra, la savia se derrama. Yo amo mucho las flores. Estos días tenía allí, yo tengo geranios en las ventanas del piso donde vivo y tengo un rosal. Y como la primavera este año se está adelantando, pues lo podé el otro día. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empezó a sangrar. Ya era tarde. Y eso debilita la planta. Podemos nuestro corazón, podemos nuestras estructuras, podemos nuestra institución, y a tiempo, para que la savia no se pierda y el árbol pueda renacer en el momento oportuno y pueda, como dije ya 2 veces, brotar, dar flores, hojas y frutos. Esto es lo que deseo para vosotros, queridos hermanos legionarios, y para todo el Regnum Christi. En la oración colecta pedíamos que el Señor nos dé la gracia de conocer lo que a Él le agrada, y una vez conocido lo que a Él le agrada, podamos realizarlo con un mismo sentir y un mismo querer. Esto es lo que deseo al nuevo gobierno de la Legión de Cristo, que en comunión también con todos los hermanos del Instituto, pues podáis, como decíamos ahora en la oración después de la comunión, ser testigos
en todas partes de la belleza y de la alegría del Evangelio. Felicidades una vez más al nuevo gobierno. Gracias al gobierno pasado por esa colaboración estrecha con la congregación, y al nuevo gobierno le digo pues que nosotros ahí estamos dispuestos a seguir pues caminando juntos, buscando siempre el bien del reino de Dios. Contad con nuestra ayuda, como nosotros contamos también con vuestra sincera colaboración. El Señor esté con vosotros.